Un grito rebelde y soberano nos llega desde Uruguay. Así nos enterábamos que el país vecino estaba viviendo la crisis hídrica más importante de su historia. Y esas advertencias de que el agua puede pasar de ser un derecho a ser un privilegio son cada vez más realistas. Queda claro y se pone en relieve que la situación de saqueo que está viviendo nuestra región pone en riesgo los derechos más elementales, pero también que así como se profundiza el saqueo, nacen, crecen y florecen movimientos soberanos en Latinoamérica. Para hablar de todo esto, hoy nos encontramos con uno de los referentes del movimiento soberano Uruguay, que es el doctor Ovenir Satú, y para hablar de todo esto nos encontramos hoy con él. Bienvenidas y bienvenidos a este ciclo que hemos denominado Entrevistas del canal Info Soberana. Como siempre, recordarte que si te interesa este tipo de contenido, te suscribas, le des clic a la campanita para que YouTube te avise cuando estamos subiendo un nuevo video y por supuesto que esto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Como te decía, hoy nos encontramos con el doctor y referente del movimiento Uruguay Soberano, Wenir Sartú. Él es abogado en derecho, es doctor en Derecho, abogado, y también es referente de este movimiento que está poniendo en discusión esta crisis hídrica, planteando las causas profundas y reales de esta, y por eso hoy nos juntamos a poder charlar con él a la distancia. ¿Cómo estás, Gonir? Muy bien, un gusto, Marina. Un placer hablar con ustedes. Ya el nombre de soberano, soberana, a nosotros nos seduce porque creo que es el eje de esto. Es decir, yo te escuchaba plantear el surgimiento de movimientos soberanos y creo que eso es clave, ¿no? Es el ataque a nuestra soberanía como países es, es determinante Y no, porque porque muchas veces decimos sí, porque se quieren llevar los recursos, porque están destruyendo la naturaleza, pero nada de eso es posible si antes no destruís la soberanía de la población sobre el territorio, muy sino de destruir la estructura republicana, el funcionamiento democrático y las instituciones que nos deberían representar a todos, no se puede saquear un país. Es sencillo, podés destruirlo, pero no saquearlo. Y acá lo que está pasando es que se nos están apoderando. Hace unos días, en un homenaje a un famoso fiscal uruguayo, el doctor Enrique Viana, un ex intendente del departamento de Rocha, eh, decía que estamos viviendo como si estuviéramos en un país ocupado. Y esa es la sensación. Este es un país chiquito, uno mira hacia el sur, tenemos el puerto de Montevideo, que está acá a pocas cuadras de donde yo vivo, ocupado por la empresa Catoenatí, una empresa belga. Después miramos hacia el litoral, que linda con ustedes, y tenemos las plantas de celulosa y las, las plantaciones y los puertos de UPM y de Montes del Plata. Y si miramos para el norte, ahora tenemos el hidrógeno verde y otra pastera más grande aún sobre el Río Negro. Es decir, por todos lados nos está acercando intereses extranjeros que vienen a apoderarse de básicamente tierra y agua, ¿no? Los venir, dos. pero antes de que podamos continuar con esto, porque en este ciclo tenemos por costumbre empezar desde lo más básico y lo más sencillo, luego ir Bueno, complejizando, para que quienes no están muy en el tema puedan seguirnos a lo largo de toda la entrevista. Y tal vez hay gente que perfecto. no sabe cuál es la situación que está viviendo Uruguay. Entonces me gustaría que podamos partir de cómo fue que ustedes empezaron a ver evidenciada esta crisis hídrica, cuáles fueron los primeros síntomas y qué consecuencias trajo para la población en ese momento. Mira, la crisis hídrica tiene un origen inmediato y un origen remoto. Yo te voy a decir, empecemos por el inmediato. Bueno, el río Santa Lucía es la fuente de agua de 2 millones de personas, que es algo así como el 60% de la población del Uruguay, departamentos de Montevideo y Canelones.
Y ese río ha sido saboteado, porque de otra manera no se le puede decir, en los últimos años. Cuando digo saboteado me refiero a permitir que se plantaran eucaliptus en las nacientes del río, permitir que se construyeran casi 500 embalses en el curso superior, o sea, antes del lugar donde el servicio público de agua corriente toma, es decir, Paso Severino, la toma de agua de OCE, o sea, del Servicio Público de Agua Corriente. 500 embalses, 486 embalses que retienen agua. Después, décadas con el organismo público que sirve el agua volcando el lodo de la decantación del agua otra vez al río. La eliminación de la vegetación ribereña, digamos, la que de alguna manera oficia como filtro. Todas esas cosas hicieron que el río colapsara y fuera insuficiente. Ahora, ¿dónde uno se da cuenta de que acá hay gato encerrado? Porque al mismo tiempo se estaba negociando un contrato que ahora se adjudicó la semana pasada para suministrar agua a Montevideo desde el Río de la Plata. O sea, dejar de usar el río Santa Lucía, dejar de deteriorarse el río Santa Lucía para hacer un negocio que va a costar más de 800 millones de dólares, más de 800 millones de dólares declarados, pues siempre, por supuesto, cuesta muchísimo más, para que un consorcio de empresas extranjeras extraiga agua del Río de la Plata, a la altura del departamento de San José, para el suministro de Montevideo y Canelones. Eso significa dar agua salada, en buena parte del año no es potable por su salinidad, agua contaminada, porque allí se vuelcan los efluentes de una cantidad de urbanizaciones, empezando por Buenos Aires. Bueno, extraer agua de ahí es un negocio que nos va a costar a nosotros 800 millones de dólares. Y simultáneamente se dejó de deteriorar el río Santa Lucía, que era la fuente de agua de toda la vida. Ese es el origen inmediato. Acá lo ha dicho un experto en este tema, Daniel Panario, el doctor Daniel Panario, que es la máxima autoridad académica en gestión del agua, dijo que esto fue una crisis provocada. Se dejó de colapsar el río Santa Lucía para habilitar la extracción de agua de otro lado. Ese es el origen inmediato. Ahora, si queremos remontarnos a los orígenes verdaderos, hay que hablar de la década de los 80 del siglo pasado, cuando se empezó con las políticas de forestación y con todas las políticas que significaban destinar el agua a objetivos que no eran el agua y la tierra, objetivos que no son ni la alimentación ni el suministro de agua potable a la población. Ahí empezaron la plantación de eucaliptus, financiada por el Banco Mundial, se aprobó la ley de forestación, que es la que está vigente ahora, y se le impuso al Uruguay el modelo forestal celulósico, sin debate previo ninguno, sin que nadie supiera por qué ni cómo. Ese es el origen. Después viene lo del hidrógeno verde, todo esto que está pasando. Pero en definitiva, para quien quiera una cosa simple, bueno, acá el agua del río Santa Lucía se dejó, se volviera insuficiente para habilitar otro negocio de inversión extranjera paga por el Estado uruguayo, ¿no? Como es de costumbre. O sea, se prioriza el interés de estas empresas extranjeras sobre la posibilidad de poder tener un acceso al agua de la población uruguaya. Exactamente. Y vos nos Lo ubicás cual un es antecedente con la ley forestal. el origen es ese, es decir, cuando se empezó a habilitar grandes emprendimientos industriales que iban a consumir grandes cantidades de agua y que implicaban afectación de la tierra para inversores extranjeros. Eso empieza acá en 1987, cuando se aprueba la ley de forestación. Con muy poca diferencia en el tiempo, se votó la ley de zonas francas, se votó la ley de puertos, que permite adjudicarle puertos privados a estos negocios. Es decir, empezó ahí la invasión, la ocupación de nuestro territorio por intereses económicos que vienen básicamente por recursos naturales Y escasos y valiosos. estas leyes que pueden pensarse como antecedentes, ¿quiénes me decís que las impulsan? Mirá, en realidad, si vas al caso,
las han impulsado todos los gobiernos y todos los partidos, porque imagínate, desde 1987 hasta ahora han gobernado todos los partidos más importantes del país, básicamente Partido Nacional, Partido Colorado, Frente Amplio, gobernado o cogobernado. Y el resultado siempre ha sido el mismo, cada vez mayor beneficio a la inversión extranjera, cada vez menos resguardo de los bienes naturales y más dependencia económica. Esa es la verdad. Endeudamiento, pseudo inversión extranjera, que en realidad nos empobrece porque si yo te digo que UPM, la planta más grande, la que está sobre el Río Negro, nos cuesta contabilizado así más de 6.000 millones de dólares a nosotros, y ellos van a invertir, UPM va a invertir menos de 3.000 millones de dólares. Y no te estoy contando en esta ecuación el costo del agua, que se lo llevan gratis, ¿no? Solo de construcción de la vía, reparación de carreteras, en fin, solo de las cosas que están, compra de energía eléctrica que le sobre UPM, eso nos cuesta, nos va a costar alrededor de 8.000 millones de dólares. Y no tenemos idea de lo que vale el agua en estos momentos, ¿no? Es decir, y de lo que va a valer en los próximos años. Es decir, es eso, es decir, el agua es el gran factor de atracción de la inversión y ya a esa altura uno empieza a tener la noción de, empieza a sentir lo que sentían los países petroleros, ¿no? Cuando le caían empresas transnacionales a apoderarse del petróleo y que empiezas a tener la sensación de que nada de tu vida social, de tu estructura, de tus parámetros culturales tiene ninguna importancia, porque lo que importa es el inversor y los intereses del inversor. Venir, para poder contarle a la gente, ustedes denuncian que estas empresas extranjeras vienen, saquean sus recursos a través de contratos que hacen con el Estado con cláusulas que son secretas, ¿no? Y me gustaría que nos puedas contar un poquitito sobre esto. ¿Cuáles son estas empresas? ¿De qué países vienen? ¿Qué intereses representan? ¿Cómo no? Mira, la principal y la que dio origen al movimiento Uruguay Soberano es UPM. ¿Por qué? Porque allá en noviembre de 2017 se firma un contrato, nos enteramos el 7 de noviembre de 2017 que Uruguay se había comprometido con la empresa UPM en una especie de precompromiso cuya confirmación dependía de la voluntad de la empresa. Uruguay ya estaba atado. En ese contrato se establecía que Uruguay iba a fabricar una vía de ferrocarril, iba a construir una vía de ferrocarril, le iba a asignar un puerto, acá una zona en el puerto de Montevideo, le iba a construir una autopista para desviar el tránsito para que el ferrocarril pudiese acceder hasta el puerto directamente, le iba a comprar la energía que le sobra a UPM por la biomasa y la iba a exonerar de impuestos, le iba a dar zonas francas y le iba a dar gratuitamente, le iba a asegurar gratuitamente el agua del río Santa Lucía, perdón, el agua del río Negro en las cantidades que UPM necesitara para producir. O sea, nos obligamos a darles agua garantizada, lo cual implica modificar el régimen de las represas, de donde se utiliza para la generación hidroeléctrica. Es decir, es poner el país al servicio de UPM. Se les permite reformar, es decir, intervenir en la reforma de los planes de enseñanza técnico-profesional a UPM, en los departamentos en que actúa. Expresamente se dice que Uruguay se compromete a reformar los planes de enseñanza técnico-profesional, teniendo en cuenta los valores, es decir, las necesidades de UPM. Ese es concreto. Las cadenas de valor de UPM, ese es el término. Para producir el tipo de empleado que UPM necesita. Es decir, es una sumisión muy grande. Y clave es que el agua es gratis, toda la que necesita. Ahora, hace poco más de un mes, nos enteramos, además, de que tiene autorización para producir hidrógeno verde en la zona de Pueblo Centenario, o sea, donde va a estar la segunda planta
la planta más grande de UPM, ahí también van a producir hidrógeno verde para venderlo a Alemania. Y esto nos conduciría a cosas mucho más grandes e importantes, ¿no? Como es, por ejemplo, el acuerdo que firmaron en Bruselas todos los gobernantes iberoamericanos, comprometiéndose con una cosa que se llama Estrategia Gateway, que es un plan europeo para estimular, europeo no, es un plan del sistema financiero que utiliza como bandera a la Unión Europea para canalizar inversiones hacia ciertos territorios del mundo, entre ellos América Latina. África en primer lugar y América Latina también. Ahí Uruguay y Paraguay se comprometieron a permitir el acceso al acuífero guaraní. Por alguna razón nos han tomado como puerta de entrada a Paraguay y Uruguay. A ustedes la estrategia Gateway les interesa el litio y el Chaco, particularmente. Esto está... Tuve acceso a un documento de la Embajada Francesa en la que, tratando de mostrar la enorme influencia del gran poder de Francia en esa estrategia, presenta como méritos propios lo que han logrado. Y entre lo que han logrado son compromisos para que en nuestros países te digo para hacerla fácil, en Uruguay hay dos cosas que les interesan. Una es colocar la 5G, ¿ah? Y el otro es producir hidrógeno verde. Son los dos objetivos que se plantean los capitales financieros supuestamente europeos para Uruguay. En el caso de Argentina menciona otras cosas, y en el caso de Brasil la Amazonia, como áreas de interés para la inversión. Sí, perdón. Venir, no, que te estoy escuchando y quienes vienen siguiendo nuestras entrevistas a lo largo de este año, seguramente van a encontrar muchísimos puntos de conexión y cosas que se repiten. Digamos, te escucho y podría haber sacado 1000 flechas diciéndote, mira, esto también pasa en Argentina, sí. Una de las cosas que me llamó la atención de lo que venís diciendo y que te quería preguntar tiene que ver, nosotros venimos hablando mucho de lo que es la extranjerización del comercio exterior. Vos me estuviste nombrando el caso de UPM, que es como el caso más paradigmático de lo que tienen ustedes. Acá nos pasa muchísimo con las agroexportadoras Claro. y la Bolsa de Comercio de Rosario. Pero bueno, me gustaría saber, porque entiendo que UPM tiene un puerto, están exentos, están en zonas francas exentos de impuestos. Nombraste algo que yo te pensaba preguntar, que tiene que ver con esos casi 300 kilómetros de vías de rieles para poder conectar el puerto con la segunda planta. Quisiera que nos puedas contar un poquito de esto. Y la pregunta es, y creo que ya me la dijiste, pero quiero que podamos ser más explícitos, si esa inversión estatal del Estado uruguayo para generar esa conexión va a terminar en manos de una empresa extranjera, o sea, eso va a ser propiedad de una empresa extranjera. En realidad, formalmente va a seguir siendo del Estado uruguayo, pero con el compromiso contractual de que por 50 años, mientras dure el contrato, UPM tiene uso preferencial de la vía. Dice así textualmente. Tuve una discusión con un periodista uruguayo hace poco porque me decía, pero eso no es textual. Sí, es textual. 24 horas del día, 365 días al año, UPM tiene preferencia para usar la vía. Y puede cambiar el uso, es decir, anunciar cambios en las frecuencias con 24 horas de anticipación. Con lo cual, te pregunto, ¿qué negocio puede hacer una empresa ferroviaria cuando no le podés garantizar a ningún cliente que no te cambien el Claro, panorama para mañana? Es decir, sí. que no podés. En los hechos son los dueños. En los hechos tienen, claro, es una especie de uso absolutamente privilegiado, lo usan cuando quieren, y el que se encarga de mantenerlo es el Estado uruguayo, ¿no? Acá hay Ot- cosas hasta, sí, perdona. no, no, perdona que interrumpa, pero digo, otra pregunta que te quería hacer, que también tiraste un puntapié, tiene que ver con, bueno, te iba a preguntar sobre esta ley forestal, que además abre las puertas a que se dé otro fenómeno que se repite en Latinoamérica, que tiene que ver con la extranjerización y la concentración de las tierras. O sea, estas Totalmente. empresas
por lo que nosotros vemos desde acá, lo que pudimos investigar, no solamente van a hacer sus negocios y sus saqueos en el país, sino que además compran cientos de miles de hectáreas y se vuelven en grandes terratenientes. Son los ¿Cómo grandes afecta, terratenientes. cómo afecta eso? Esto acá también nos pasa muchísimo. ¿Cómo afecta eso? Y si más o menos tenés un cálculo de cuántas son esas hectáreas. Mirá, ¿cuántas son? Es difícil saberlo porque como UPM tiene muchas colaterales, compra tierras a nombre de tal empresa, sociedad anónima, acá ya es difícil saber. Forestadas hay en el Uruguay 1 millón de hectáreas, que es aproximadamente el 5% de las tierras cultivables. eh, pero eso tiene una incidencia enorme porque el eucaliptus es un árbol que tiene una necesidad de absorción de agua tremenda. Entonces, esto acá lo discuten, hay técnicos pagados por la Cámara Forestal que te dicen que no, que en realidad que le da, que devuelve tanto. Yo te digo lo que te dicen los productores rurales cuando uno habla. Te dicen, me quedé sin agua, se me secó el pozo, se me secó el arroyo, se me secó el tajamar. Esa es la realidad. Tuve una conversación a fines del año pasado con un médico que tiene campo, una chacra ahí en Minas, en la zona que es primero muy rica en agua y en la zona más bien pedregosa y de cerros, departamento de La Valleja, y me dice, acá lo que hacen es, te cercan, te plantan eucaliptus todo alrededor y te hacen una oferta. Y al final la gente termina vendiendo porque como los dejan sin agua, en un departamento que es de donde sale el agua salus y la mitad de las aguas minerales del Uruguay, que muchas se comercializan por el mundo, vienen de esa zona. Y sin embargo se quedan sin agua. Esa es, es una especie de chantaje, ¿no? Porque una vez que te rodean los eucaliptus, terminas vendiéndoles o arrendándoles para que foresten. Entonces hoy tenemos tierras muy buenas, destinadas a plantar eucaliptos. Una cosa Wenir, absurda. mientras hablamos, estamos viendo unas imágenes muy impactantes de justamente este impacto que tiene en la tierra y en la territorialidad uruguaya esta concentración. Te quiero hacer otra pregunta, voy a leer para ser más precisa. Tenemos un informe al que pudimos acceder, que es del economista Gustavo Melassi en 2011. Él hace un pormenorizado estudio de los costos de producción, en donde demuestra que en solamente 3 años, la ex Botnia, hoy UPM, había ¿Sí? recuperado la inversión inicial, estimada en 1.200 millones de dólares, con niveles de ganancia cercanos al 30%, que es una rentabilidad excepcional a nivel mundial, y que en el plazo de 20 años, en el que se cree que va a durar la inversión, se terminarían llevando 5.600 millones de dólares. Esto pone en tela de juicio absolutamente esta idea que tanto intentan instalar en los países latinoamericanos de que nosotros necesitamos de esa inversión extranjera, ¿no? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué tienen ustedes estudiado con respecto a si estas empresas dejan o se llevan más de lo que dejan? No, dejar no dejan nada, pero no dejan nada a grados que ya indignan, porque no pagan impuestos, generan muy poca mano de obra, en realidad generan desocupación, porque en los lugares donde ahora están plantados eucaliptus había tambos, había establecimientos ganaderos, había producción hortícola, que desaparece. Eso es mano de obra que se pierde y que no la computan. ¿Ah? Es decir, te dicen, generó 500 puestos de trabajo. ¿Y cuántos se perdieron en el proceso forestal? Eso no está calculado. Mejor dicho, está calculado, pero oficialmente no lo computan, ¿no? Como si no existiera. Después, el fenómeno del agua, vamos a entenderlo, el agua hoy debe ser el recurso natural más codiciado en el mundo, porque tiene una doble utilidad. Por un lado, es como el uso natural para la bebida y para producir alimentos, y por otro lado, el factor energético.
Resulta que hoy estar parado arriba de un acuífero es como estar arriba de un pozo petrolero. Entonces, bueno, con esa situación, lo que dejan estas empresas forestales es nada. Fíjate que el gran argumento que nos dan es que va a aumentar el PBI. ¿Por qué? Bueno, porque en los papeles las exportaciones de UPM pasan por exportaciones uruguayas. Pero como exportan desde zonas francas y están exonerados de impuestos, en realidad a Uruguay no le queda nada de eso. Si yo, no sé, fabrico dulce de leche y lo vendo, sí, aumento el PBI y pago impuestos. Ahora, si yo fabrico celulosa desde una zona franca, aumento el PBI, pero no pago impuestos y no le dejo nada al país. La desesperación, y esto creo que es válido para toda América, ¿por qué la desesperación de los políticos en ese aumento del PBI? Porque es lo que les permite mejorar la nota, el grado inversor, y seguir pidiendo plata prestada, que es la madre del borrego atrás de esto, ¿no? Somos países endeudados, entonces, para conseguir mejores condiciones con respecto a esos créditos, tenemos que admitir inversiones horribles que vienen de la mano del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del BID. Entonces, si haces ese negocio, te mejoramos el grado de inversor y te cobramos menos intereses y te prestamos plata cuando la necesites para pagar las jubilaciones, los sueldos de los maestros. Entonces, realmente lo que tenemos son gobernantes que están absolutamente esclavizados al servicio del interés financiero, que tienen que firmar cualquier cosa porque si no les cortan los créditos, les cobran intereses mayores y sencillamente el país, su gobierno se desbarata. Entonces, hoy lo que nosotros estamos viviendo son gobiernos chantajeados. Además, algunos llevarán sus beneficios, pero lo cierto es que es muy difícil gobernar en esta lógica sin someterse a las condiciones que te imponen. Porque si tu plan es que el Fondo Monetario, caso del Fondo Monetario, nosotros ahora también estamos, el Fondo Monetario debe ser el peor acreedor, el peor usurero del mundo, ¿no? Porque te presta y después te aterriza, te desembarca a controlarte hasta las cuentas del almacén, ¿no? Es decir, gastaste mucho, estás pagando muchas jubilaciones, estás pagando muchos salarios públicos, es decir, te termina, acá tuvimos en marzo de este año se aprobó una reforma jubilatoria, la misma que se está aprobando en todo el mundo, la misma que está generando escándalos en Francia, que consiste en aumentar la edad jubilatoria, en disminuir las prestaciones. Y tuvimos una gentil visita de una delegación del Fondo Monetario Internacional que vino a pasar revista de todo lo que estábamos haciendo. No se fueron hasta que se aprobó en el Parlamento la reforma jubilatoria. Y vinieron a supervisar la transformación educativa, la reforma jubilatoria, nuestra emisión monetaria, el rol de nuestro Banco Central, cómo habíamos tratado la pandemia. Ese es un capítulo aparte, después si querés lo comentamos, pero si vinieron revisarnos por completo toda la economía, toda la gestión. Eso es el Fondo Monetario. Cuando uno se endeuda con el Fondo Monetario, sencillamente perdés libertad. Sos un esclavo del Fondo Monetario. Yo recuerdo que en una época, en la Argentina Kirchner y en Uruguay Astori como ministro de Economía, habían pagado la deuda con el Fondo Monetario a través de un canje de deuda y se habían liberado. O sea, teóricamente, les debían a otros, pero no le debían al Fondo Monetario, que es terrible. Ahora estamos de vuelta, pandemia mediante, estamos de vuelta en manos del Fondo Monetario. Y nuevamente nos traen... Cosa más de ser vecinos en esta Latinoamérica, digamos, que evidentemente vienen por nuestros recursos y como decías vos al principio, es absolutamente necesario para eso vulnerar nuestra soberanía o, digamos, sí, necesario que si no, no se puede hacer. Otra cosa que estaba pensando, que también nombraste mientras vos hablás, a mí me van surgiendo preguntas, tiene que ver con esto de la falta de empleo, que pareciera ser el problema de los latinoamericanos. Decíamos recién, bueno, ¿cuántas veces nos hacen creer que para poder subsistir necesitamos de esa inversión extranjera? Pero me gustaría poder relacionarlo con esta división internacional del trabajo en la cual los países latinoamericanos quedamos como meros productores de materia prima, ¿no? Que es algo, compartimos el desempleo, pero también compartimos ese rol. Tengo entendido que
en Uruguay las materias primas que se producen con fines de exportación son la carne, la soja, la celulosa. Bueno, en Argentina tenemos una situación parecida y pensaba en esta frase que también sintetizaba para mí este problema, que es la de Manuel Belgrano, que decía que los países que solo producen materia prima generan desempleo en su país y generan empleo en el país que les compra esas materias primas. Por supuesto. ¿Vos qué opinión tenés? ¿Qué pensás? ¿Es posible un sistema productivo que permita generar empleo, que permita pensar en lo ambiental y sobre todo que permita poder ver nuestros recursos naturales con una perspectiva soberana? Bueno, mira, yo no soy economista, es decir, en eso tengo la limitación de que hay, si cualquier oyente que me oiga se puede dar cuenta de que yo no tengo capacidad para describir. Pero está aquello de que todos tenemos un bolsillo y todos tenemos una casa. Y sabemos que si vos tenés un recurso valioso y lo malbaratás, bueno, te va a ir mal. ¿Ah? Y esto lo sabe cualquiera. Es una conversación de boliche, ¿no? Se da cuenta. Nosotros tenemos aquí el agua, que es un recurso muy importante, y teníamos, y todavía tenemos, una muy buena producción de alimentos. Eso está claro, es decir, tenemos tierras que producen buen alimento. Alguien, muy lejos de acá, resolvió que nuestra producción tenía que estar orientada hacia la producción de celulosa, que en el fondo es una materia prima, porque el papel y el cartón y todos los envoltorios, embalajes que después se van a usar en China, se fabrican fuera de aquí. Nosotros vendemos la pasta hecha en zona franca sin pagar impuestos. Y ahora nos abrieron un nuevo capítulo que es muy inquietante, que es este del hidrógeno verde. ¿Qué es el hidrógeno verde? El hidrógeno verde es el producto de descomponer el agua para separar el oxígeno del hidrógeno y el hidrógeno usarlo como combustible, ya sea directamente como gas hidrógeno, eh, ya sea como metanol, es decir, como un combustible que se produce con materia orgánica y hidrógeno. Esto es algo nuevo, muy nuevo, y acá tenemos ya, en principio, tres áreas de producción de hidrógeno verde. ¿A qué responde esto del hidrógeno verde? Responde a la guerra de Ucrania, porque Europa, a raíz de los bloqueos que le impuso a Rusia, se quedó sin gas o con grandes dificultades para el suministro energético. Y empezaron a mirar en el mundo de dónde podían obtenerlo. Y resolvieron que los lugares donde hay yacimientos de agua dulce son óptimos para producir hidrógeno verde. Y nosotros salimos sorteados en esa bolilla, igual que Paraguay, y en realidad casi todos los países de América van a producir hidrógeno verde. Es decir, vamos a destinar el agua potable, que es nuestra mayor riqueza, a generarle combustible a los países europeos. ¿Ah? ¿Quién lo decidió? Y bueno, lo decidió el sistema financiero, que es el que va a financiar, a pagar esas inversiones. ¿Cómo? Endeudándonos a nosotros. Nuestros países se van a endeudar para que vengan a establecerse acá productores de hidrógeno verde que lo van a exportar por zona franca, seguramente, a Europa, básicamente a Alemania. Entonces, no solo estamos exportando materia prima, que es como exactamente tú decías, sino que además estamos pagando por la inversión que quiere hacer otro para fabricar el hidrógeno y la celulosa que van a vender, que van a exportar después gratis, sin impuestos, al exterior. Es tan cristalino, tan clara la estafa, tan clara. Y sin embargo, claro, hay un enorme aparato publicitario que vende esto como progreso, como desarrollo, como enriquecimiento, cuando en realidad es un empobrecimiento feroz, feroz. Yo digo, tener acceso a agua potable va a ser, ya lo está haciendo y va a ser en los próximos años, va a ser igual o mejor que haber tenido un yacimiento de petróleo hace 50 años. Es una fuente de riqueza que te permitiría probablemente costear todas las necesidades. Sin embargo, lo estamos malbaratando, regalando y permitiendo que lo destruyan, que lo contaminen, que lo estropeen. Clarísimo. Esa Onir, es la... sí.
Ya se nos está terminando el tiempo, sinceramente me gustaría seguir charlando muchísimo más y espero que estas conversaciones eh, puedan continuar porque me parece muy valioso que podamos tener esta comunicación. Primero que nada, te quiero agradecer por tu tiempo, por tu comunicación a la distancia y me gustaría que para cerrar vos puedas cerrar con un mensaje que te parezca que es el más importante que le tiene que quedar a quienes nos están mirando y nos están escuchando. Mira, creo que si tuviera que decirte cuál es la actitud de Uruguay Soberano, no mía personal, de este movimiento ciudadano que yo integro, es que la verdadera defensa ante esto es recuperar lo que se podría llamar la virtud ciudadana, es decir, el individuo que no es un mero habitante del territorio, sino que es un sujeto políticamente consciente y que interviene en las decisiones. Interviene no solo con el voto, sino con su trabajo activo, con su militancia. Nosotros estamos impulsando acá una reforma constitucional que se llama Uruguay Soberano, que busca eliminar estas formas de contratación con el Estado, estas contrataciones secretas con el Estado, como las que ha hecho UPM, como las que ha hecho Cato Enartí con el puerto de Montevideo, como las que ha hecho Pfizer con la venta de las vacunas. A 2 años seguimos sin saber qué dicen los contratos firmados con Pfizer. Es decir, eliminar eso y exigir que todos los contratos de cierto nivel tengan que ser aprobados por mayoría especial en el Parlamento y puedan ser sometidos a referéndum popular. A eso le llamamos, o apunta a ser una actitud ciudadana, una actitud republicana, que es justamente lo que nos quieren extirpar. Es decir, lo que quieren es convertirnos en los intereses que están viniendo a saquear a estos países, quieren eliminar a la población como un factor de control político. ¿Cómo? Y a través de la compra directamente de los aparatos políticos y de la estupidización y el bloqueo de la intervención ciudadana. Así que eso es lo que te puedo decir, que me parece que la clave está en pararnos donde nos tenemos que parar. Somos los dueños del territorio, los dueños de sus recursos y tenemos que tomar intervención en lo que se va a hacer con ellos. Última cosita que quiero preguntar por si alguien se quiere acercar, ¿cómo se organizan en Uruguay Soberano? ¿Cómo puede ser parte de la gente? Bueno, cómo no, con mucho gusto. Mirá, nosotros estamos en todas las redes sociales bajo el nombre Movimiento Uruguay Soberano. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Telegram, prácticamente en Twitter, ahora X. Nos pueden encontrar en cualquiera de esas redes y por esa vía establecer contacto. Tenemos también una página web como Movimiento Uruguay Soberano, así que cualquier contacto. Y hay grupos de uruguayos en el exterior que están colaborando con la reforma. Así que cualquiera que Contacto con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Bonir, por este tiempo. Al contrario, yo les agradezco. Un placer, Marina. Y a Pablo también. Un gusto, muchas gracias. Bueno, y a vos que nos acompañaste hasta acá, invitarte a que te puedas suscribir, a que nos puedas dejar un comentario de qué te pareció esta entrevista. Acordarte que es muy importante para nosotros para poder seguir creciendo y que es importante que este tipo de contenido, que este tipo de canales crezcan para llegar a más gente con este tipo de mensajes tan importantes. Así que bueno, nos vemos en la próxima entrevista del canal Info Soberana.